Bueno, vamos a empezar con la parábola. La parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. Esta es la definición de parábola. Para entender este concepto, yo te recomiendo que veas un video que está aquí la página, un video de lo que es una parábola, ¿sí? Aquí con esta definición el video te ayuda a entenderlo bastante bien. Y si tienes quieres más información, también puedes buscarlo en la parábola por wikimatemática.org. ¿Sí? Bueno, vamos a explicar más o menos esto. La definición dice que la parábola es el lugar geométrico, esto es lo que está en azul, es la parábola, es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: si tú tomas cualquier punto de la parábola, su distancia al foco, este punto es el foco, es la misma a la distancia más corta a la directriz, o sea, del punto de la parábola a la directriz. Tiene la misma distancia que el foco. Pongamos un ejemplo, mira, aquí se ve claramente que es este punto, ¿no? Más o menos. Bueno, pues aquí hay 1, 2, 3, 4 cuadritos. Hay una distancia del punto a este punto que está de la parábola en azul, hay 4 cuadritos. Y a la directriz, del punto a la directriz, 1, 2, 3, 4, también hay 4. Entonces todos los puntos de la parábola tienen la misma distancia al punto llamado foco, y esa distancia será la misma que la distancia que existe entre ese punto a la recta llamada directriz. Repito, para que lo entiendas mejor, lo puedes ver en el video, está muy claro. ¿De acuerdo? Vamos a tener 8 ecuaciones. En realidad solo es una ecuación, pero bueno, como hay 8 tipos de parábolas distintas, las vamos a trabajar como si fueran por separado. La primera ecuación es x cuadrada igual a 4px. Y la segunda ecuación es y cuadrada igual a menos 4px. ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo recuerdo estas fórmulas? Yo las recuerdo porque siempre tiene un término cuadrático, el primero, que en este caso es y cuadrada, y después tiene una x que es una lineal, y siempre aparece el 4p, solo que hay uno es positivo y uno es negativo. El positivo es cuando la parábola abre hacia el eje x, pero positivo. Aquí me lo indica, eje x positivo, por lo tanto abre hacia el eje x positivo. Y yo la y cuadrada la relaciono con la directriz, que es paralela a la y, que es la recta en verde, la directriz. En este otro caso, los cuernos de la parábola abren para el lado negativo. ¿Ves? Para el lado negativo, para las x negativas. Aquí está, para las x negativas. Y la directriz es paralela al eje de la y. Para distinguirla de las otras dos. Ahora el término cuadrático es x cuadrada y el término lineal es la y. Por lo tanto, abre hacia la y. Los cuernos abren hacia la y positivo. Entonces, para los positivos y a la y. Y la directriz, que es lo relaciono con el término cuadrático, será paralela a x. Aquí está. ¿Ves? En este otro caso exactamente lo mismo. Abre para la y, pero ahora para los negativos, para abajo. Los cuernos de la parábola van para abajo. Y la directriz sigue siendo paralela a x, pero está del otro lado. Siempre tengo el vértice aquí. Entonces el foco, si está de un lado, como si fuera un espejo, la directriz estará del otro. ¿Sí? Entonces, por decirlo de otra manera, el vértice de la parábola siempre se encuentra entre el foco y la recta, llamada directriz. Estas 4 ecuaciones que estás viendo aquí, que son las primeras 4 que vamos a ver, son con vértice en el origen. El vértice 0,0. P es un parámetro
Y lado recto, que es digamos el ancho de la parábola, siempre para las 4 fórmulas será igual a 4p. Bueno, dicho esto, pasaremos a hacer el primer ejercicio de parábola. Aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo podemos resolver esta parábola. Dice lo siguiente: encontrar las coordenadas del foco, la longitud del lado recto y la ecuación de la directriz de cada una de las parábolas representadas por las ecuaciones siguientes. Empezaremos con la A. Aquí tenemos y cuadrada igual a 6x. Entonces lo primero que tengo que hacer es relacionarlo con lo que he dicho antes. Mira, el término cuadrático es y cuadrada. Por lo tanto, la directriz tiene que ser paralela a la recta y, al eje de la y. Y tiene que abrir hacia las x. La parábola abrirá hacia las x y positivo porque es positiva. Entonces estamos hablando de la primera fórmula, ¿sí? Porque si te fijas tiene esta forma, x cuadrada igual a 4px, ¿sí? Y cuadrada igual a 4px, es esta forma. ¿Ves? Aquí lo tenemos. Aquí lo he puesto. Que es la primera fórmula que te enseñé hace un momento. Donde 4p toma el valor de 6. Y entonces así de esta manera podré despejar mi parámetro. El vértice es 0,0, que ya lo habíamos dicho antes. Y aquí tengo 4p es igual a 6. 4p igual a 6. O sea, igualo estas variables que tengo aquí. Despejo a p, que es el parámetro. Este 4 pasa dividiendo y te dará 6 cuartos. Simplificando te dará 3 medios. Bueno, ya tienes el parámetro. Si tú recuerdas en la fórmula, dije que el lado recto es igual a 4p. Entonces, lado recto es igual a 4p. Pues el lado recto es 6. ¿Sí? 4p, porque aquí lo tengo, 4p es el lado recto, que es 6. Por lo tanto, ya tengo el lado recto y tengo el parámetro y tengo el vértice. Lo que queda es graficar y decir alguna cosita más. Primero, siempre graficaré primero el vértice, 0,0, y luego graficaré el parámetro, ¿sí? El parámetro irá dependiendo para donde abra la ecuación. Por ejemplo, hemos dicho que abrirá para las x y de positivo. Entonces, a partir del vértice hacia el lado derecho, contaré 3 medios y ese será el foco. Vamos a verlo aquí. Primero grafico el vértice, que es este punto en rojo. Luego el parámetro. Como el parámetro es 3 medios, voy a contar 3 medios hacia el lado derecho, porque la parábola abre hacia el lado derecho, es la primera fórmula. Luego, a partir de este foco, este punto que le llamamos foco, voy a contar la mitad de 6, 3 para arriba y 3 para abajo. Y luego trazo mi parábola. Y eso es todo. Eso es todo para graficar la parábola. Ahora la directriz, si he contado 3 medios para el lado derecho, ahora voy a contar 3 medios hacia el lado izquierdo. Y trazaré una recta paralela al eje de la y, ¿sí? A esta recta, y esa será mi directriz. Y entonces ya tengo graficada la parábola. Como puedes ver es sencillo, espero que lo hayas entendido, si no me preguntas. Después, pues lo único que hay que rematar. El foco, que es este punto, tiene como coordenadas 3 medios, 0. Es este punto. La directriz, hay que fijarse muy bien cómo se saca esta recta, la ecuación de esta recta. Cruza el eje de las x, muy importante, cruza el eje de las x. Entonces pondré primero x, igual, y el punto donde cruza x, que es menos 3 medios. X igual a menos 3 medios. Y despejo y lo hago esto y lo igualo a 0. Este 2 lo paso multiplicando y me da esto, y este menos 3 lo paso sumando, y esto es igual a 0, y esta es la ecuación de esta línea recta verde, ¿sí? Entonces ya tengo directriz y foco. Lo único que me podría decir son los extremos del lado recto, que son los puntos rojos que están aquí y este punto rojo que está aquí. Bueno, pues los extremos serán L, le voy a llamar a este L, 3 medios, y hacia arriba 3. Entonces será 3 medios, 3. Y será 3 medios y menos 3 será este punto. Y ya tengo el lado recto.
¿sí? Por lo tanto, ya está, eso es todo. Eso es todo la línea recta de la parábola. Me habían dicho foco, me habían pedido el foco, las coordenadas del foco, aquí está. Me habían pedido el lado recto, aquí está el lado recto, ¿sí? Me habían pedido la ecuación de la directriz, aquí está en azul. Y qué más me habían pedido de cada una de las palabras representada por la ecuación siguiente. Eso es todo lo que me pidieron: lado recto, foco y directriz. Y yo a más saqué los extremos del lado recto y el vértice 0,0 y su gráfica además, ¿de acuerdo? Entonces damos por terminado este video.